Cuando nosotros nos reunimos en este lugar, ¿sí? Es como venir a un lugar alto, al monte Sión, y adorar su nombre, a exaltar y a regocijarnos delante de él. Y el monte Sión es un lugar que fue llamado la ciudad de David, porque ahí vino David a morar cuando él ya fue proclamado rey. Hoy vamos a hablar y quiero platicar con ustedes este tema. Se llama Habitando en la fortaleza. Normalmente entendemos cuando oramos y le decimos a Dios, dame fortaleza, le queremos como decir, dame fuerza, ¿no? O dame poder para resistir esto o aquello, o para vivir. Normalmente nos referimos así, pero realmente el sentido de la palabra fortaleza no precisamente o no necesariamente es decirle a Dios, dame fuerza, sino cuando yo digo Jehová es mi castillo y mi fortaleza, quiere decir que Jehová, Dios, es el lugar de mi habitación. Busque Salmo 18:2 y si los niños van a ir a su clase, y váyanse a sus clases y ahorita regresan porque vamos a dar la palabra y después vamos a adorar precisamente. Entonces, si tienen que salir, los que tengan que salir, los que tengan que quedar, quédense aquí, ¿no? Porque pues, si no, nada nos va a quedar con los de alabanza y pues los de alabanza ya escucharon. Mejor ni hubiera dicho que se hubieran quedado, ¿eh? Ok, ponga atención. Fíjese bien, nosotros como hijos de Dios tenemos esperanza, amén. O sea, tenemos una fe y tenemos esperanza. Esperanza de que algún día vamos a recibir un galardón de parte de Dios. Esperanza de que a pesar de las circunstancias podemos tener paz y podemos vivir bien. Esperanza de que un día las cosas pudieran cambiar en nuestro favor si es que ahorita estamos pasando una circunstancia difícil. Pero, mire, en su mente ahorita predispóngase a que sí me voy a tardar, ¿ok? Vamos a cantar un poco ya de menos cantos, pero yo quiero que quede muy claro lo que hoy les vamos a decir. ¿Sabe por qué? Porque estamos, como cristianos nos estamos saliendo de algunos conceptos y estamos teniendo un pecado que es de omisión y como iglesia no estamos siendo lo suficientemente responsables para responder a algunas cosas que Dios requiere de nosotros. Pero hoy sí, ¿por qué? Resulta que el rey David, él fue ungido cuando él era joven por el profeta Samuel, ¿sí? Él fue escogido de Dios, fue un ungido de Jehová, porque Samuel fue a la casa de un hombre llamado Elí y le dijo, oye, yo necesito ungir a uno de tus hijos, Dios me ha mandado a ungir uno de tus hijos. Entonces este hombre primero trajo a los más altos y a los más fornidos y a los más guapos y a los más grandes, ¿eh? O a los guapos. Y entonces Samuel dijo, no, este no es, este no es, este no es y este no es. No era ninguno de esos. Hasta que dijo, oye, necesito saber si no tienes otro hijo porque ninguno de estos es y yo sé que tengo que ungir a alguien de aquí de tu casa. Entonces dice, bueno, pues sí me queda el menor, el más chico, pero pues este hombre pues huele a oveja, se acuesta ahí entre las ovejas y huele a campo y no, a ese tráemelo. Entonces cuando David entra a la casa donde está el profeta Samuel, está su padre, está su familia, dice que David entra y que era un hombre de buen parecer, que era rubio, de ojos claros y era fuerte y era un hombre guapo, ¿no? Entonces cuando Samuel lo ve, le dice, este es al que yo tengo que ungir. Entonces le derrama el aceite y lo unge como rey de Israel, como el rey del pueblo de Dios, en sustitución de Saúl, que estaba fallando. Pero en ese momento, estamos hablando de este tiempo, y tuvieron que pasar, fíjese bien, tuvieron que pasar 20 años al menos para que David ya realmente fuera
proclamado rey de Israel. ¿Sí se da cuenta de esto? David acá tenía 17 años, 18 años, 19 años. Después de 20 años se cumple la palabra, se cumple la promesa y la unción que habían hecho sobre él hace 20 años atrás. ¿Esto qué quiere decir? Que los cristianos tenemos esperanza. Debemos tener fe y tenemos una esperanza de que las cosas en su tiempo se van a cumplir. Amén. Entonces, David es proclamado rey 20 años atrás y 20 años después es proclamado rey. Pero cuando en el tiempo en que David es proclamado rey, dice en 2 de Crónicas que Jehová, que Dios le había dado paz alrededor de él, que había vencido a todos sus enemigos, y entonces David tenía paz y es proclamado rey, y Dios le promete a David que en su casa nunca iba a faltar nada, que a su familia, sus hijos iban a ser prosperados, y que su descendencia, y que en la casa de Israel de Jehová siempre iba a haber alguien de la descendencia de David. Esa es la promesa que David recibe, y David Dios bendice la casa de David, y David bendice a sus hijos. Pero ojo, ya era un tiempo de paz. Ya había vencido y derrotado David a sus enemigos durante todos esos 20 años de lucha, hermano. Imagínense, ¿ok? Entonces, en la vida de nosotros muchas veces sucede una situación muy similar. Nosotros hemos recibido y aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Su Espíritu Santo ha venido sobre nosotros y somos los ungidos de Jehová. Amén. ¿Cuántos ungidos de Jehová hay aquí? ¿Verdad? Ok, usted debe recibir la unción del Señor por la fe que tenemos en Él, y entonces esa fe produce una esperanza de que en un momento dado las cosas van a ¿qué? A cambiar y acomodarse como deben de ser. ¿Cuánto tiempo va a pasar? Eso no lo sabemos. Mi mamá duró 30 años orando por mi papá y nunca lo vio ser cristiano, o más, ¿no? 50 años casi. ¿Cuándo se van a acomodar las cosas? Yo no sé. Pero sí sabemos que tenemos una esperanza, y nuestra esperanza mayor es que un día vamos a estar en el cielo con Jesucristo, con su Espíritu, adorándole, y vamos a recibir la corona de la vida. Amén. Entonces, puede ser que las cosas cambien inmediatamente cuando yo soy un ungido de Dios, cuando yo acepto a Cristo, o puede ser que cambien en el transcurso del tiempo. Pero van a cambiar, hay esperanza, usted tiene una esperanza. David tuvo una esperanza, y sobre todo David, escúcheme bien esto, sobre todo David fue un hombre obediente, fue un hombre que hizo la voluntad de Dios, pero ojo, también fue un hombre que pecó y se equivocó delante de Dios. ¿Ok? Entonces, David en ese momento está siendo proclamado rey. Él es ahora el rey de Israel, pero está en una ciudad que se llama Hebrón, ¿sí? Que es una ciudad dentro de Judá, de la tribu de Judá, pueblo de Judá. Hay una ciudad que se llama Hebrón, y ahí es proclamado rey David, y ahí está el arca de la presencia de Jehová, que significa el arca de Jehová, que significa la presencia, la gloria de Dios. Pero entonces David reinó solamente 7 años estando en Hebrón. Y David, como es hombre de guerra, como es hombre de estrategia y es hombre inteligente y ya un hombre maduro, ¿verdad? Ya maduró 20 años siendo perseguido, él decide una cosa y dice: aquí no estoy seguro, en Hebrón yo no estoy seguro, porque mis enemigos pudieran venir y me atacan, y no puede ser que no me dé cuenta cuando alguien venga en contra de mí. Entonces lo que decide David es trasladar el reino junto con el arca, y se va a una ciudad llamada Jebús, que es Jerusalén, y que ahí habitan los jebuseos, ¿ok? Y llegan a un lugar llamado Jebús, que es Jerusalén, y dentro de la ciudad de Jerusalén hay un lugar llamado la fortaleza, que se llama la fortaleza de Sión. Y esa fortaleza dentro de la ciudad de Jerusalén está en el monte Sión, en un lugar que alto. ¿Sí me va entendiendo en esto? ¿Sí me voy explicando? ¿Ok? Entonces, ahí quédese tantito. Ahora, abra su Biblia en Salmo
18:2. Salmo capítulo 18, versículo 2. Salmos capítulo 18, versículo 2. Fíjese bien cómo David proclama este salmo y cómo él sabe cómo invocar a Jehová y sabe lo que dice porque lo vivió. Espiritualmente lo vivió y físicamente. Dice: Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y entonces ¿qué? Seré salvo de mis enemigos. Ojo, aquí cuando David está proclamando este salmo, cantando este salmo, escribiendo este salmo, hace varias declaraciones y primeramente invoca el nombre de Jehová, o sea, el nombre de Dios por delante, Jehová, y después declara: tú eres mi roca y mi castillo y me has liberado, has sido mi libertador, ¿sí? Me has cubierto, me has guardado de mis enemigos. Estuve en las cuevas escondido y nadie me vio y no me pudieron matar. Es lo que está diciendo David. Entonces, Dios mío, y luego dice: Dios mío, fortaleza mía. En ese momento le está diciendo David a Dios: eres el lugar de mi habitación. No le está diciendo el que me da fuerza, el que me da poder. David tenía fuerza en Dios. David era poderoso en Dios, venció a Goliat, venció a sus enemigos y Dios le dio paz. Entonces cuando dice: Dios mío, fortaleza mía, le está diciendo: Señor, eres el lugar donde yo habito. Y ahorita vamos a explicar por qué. En él confiaré, mi escudo y la fuerza, ahí sí, ¿y la fuerza de qué? De mi salvación, me diste fuerza y salí adelante. Pero ojo con esto, dice: mi alto refugio, ¿ok? Invocaré a Jehová, quien es digno de alabanza, y cuando yo invoco a Jehová y le adoro y le exalto, entonces soy librado ¿de quién? ¿Ok? ¿Y quiénes son sus enemigos, hermano? Ahorita lo vamos a ver, piénsele, váyale pensando ahí. Usted mismo vaya meditando en su corazón. ¿De quién lo tiene que librar Jehová? ¿Ok? Dios. Entonces, habitando en la fortaleza. Fortaleza significa, una traducción, un sinónimo de fortaleza es como un castillo, se refiere también a un castillo. Y dice: fortaleza y castillo se refieren principalmente a una parte de la ciudad más fuertemente fortificada por los muros. Edificios, fortaleza también quiere decir edificios fortificados, fíjese bien, que servían como residencia de un rey o príncipe, una ciudad amurallada sólidamente, como casi todas las ciudades antes estaban amuralladas. Puede tomarse una ciudad o palacio como sinónimo de fortaleza. Es decir, la fortaleza servía como un lugar de refugio para salvaguardar a los gobernantes de cualquier situación de rebeldía. ¿Ok? Entonces, la fortaleza, ¿sí?, es un lugar de refugio, un lugar dentro de la ciudad. Es como si aquí, este auditorio, estamos rodeados por estas paredes, y dentro de este auditorio hay un lugar, vamos a decir aquí, que es especial, y que este lugar estuviera también rodeado por otros muros más fuertes. Entonces aquí en este lugar habitaría el rey o el príncipe o el gobernante, pero este lugar está más alto que todos los demás para poder visualizar cuando pudiera venir el enemigo y no ser sorprendidos. ¿Sí se da cuenta? Entonces el que habita dentro de la fortaleza está resguardado, está protegido, tiene provisión, tiene protección. Y David entendía eso, él como un hombre de guerra,
como un estratega de guerra, entendía que él no podía seguir reinando en Hebrón, porque en Hebrón estaba expuesto a una rebelión, a que sus enemigos lo pudieran atacar. Entonces, él se transporta a Jebús, y ahora sí abra su Biblia, en primer libro de Crónicas, capítulo 11, vamos a leer unos versículos ahí. Yo espero que usted me vaya entendiendo y que vaya visualizando, use su imaginación, ¿ok? ¿Sí se acuerda de Burbujas? ¿Cuántos vieron Burbujas? Ok, entonces empiece a usar su imaginación y vamos a viajar en el tiempo y vamos a ver, a ubicarnos ahí en Jerusalén, en lo que está sucediendo en este momento, ¿ok? Entonces dice, primer libro de Crónicas, capítulo 11, a partir del versículo 4, piense bien lo que dice. Y vinieron todos los ancianos de Israel al rey, o sea, a David, en Hebrón, y David hizo con ellos pacto delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel. Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es que Jebús, y los jebuseos que habitaban en aquella tierra y los moradores de Jebús dijeron a David: no entrarás aquí. Mas David, escuche bien esto, mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David, y David había dicho: el que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarvia, subió él primero y fue hecho jefe, es decir, derrotó a los jebuseos. Y David habitó en la fortaleza, y por esto la llamaron la ciudad de David, y edificó la ciudad alrededor, desde Milo hasta el muro, y Joab reparó el resto de la ciudad. Ojo con esto, hermanos. Y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos, ¿qué? Léalo fuerte. Y Jehová de los ejércitos estaba con él. Amén. ¿Sí se da cuenta de esto? David entonces es proclamado rey en Hebrón, pero no es un lugar tan seguro. 7 años reinó en Hebrón, dice en Samuel, dice eso, y se traslada a Jerusalén, derrota a los jebuseos y toma el lugar alto, toma el monte Sión, toma la fortaleza que está en el monte Sión, y hace ahí su habitación David. ¿Por qué? Porque estratégicamente el monte está más alto y desde ahí David pudiera ver si se acercaban sus enemigos o si alguien lo quería atacar. Estaba protegido, amén. Desde ahí empezó a reinar David, desde el monte Sión. Pero ese lugar, ese monte Sión fue, y Jerusalén fue llamada la ciudad de David, porque ahí el nombre de David, por lo que hizo por medio de Jehová, o Jehová por medio de David, el nombre de David fue engrandecido de alguna forma, y ahí se enriqueció David, tuvo mucha riqueza. David ahí vivió, ahí creció, y dice que iba adelantado, sí, que avanzaba, porque, o sea, se engrandecía su reino, porque Jehová, ¿qué? Estaba con él. Amén. ¿Y sabe por qué Jehová estaba con él? Porque habitaba Dios en la fortaleza en Sión, en la ciudad de David. Primero, porque el arca de Jehová, que representaba su presencia, fue traída de Hebrón. David la trasladó al monte Sión, a la fortaleza de Sión. En primer lugar, por eso estaba Dios ahí. Y segunda cuestión por la cual Dios estaba ahí, era porque la ciudad de David, la ciudad de Sión, se convirtió en un lugar de adoración, de alabanza y de exaltación a Dios, porque ahí habitaba el más grande adorador y alabador que existía y que ha existido en este mundo. Amén. ¿Sí me explicó? David empezó a cantar sus cánticos en el monte Sión. Por eso, si usted lee muchos salmos, dice: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Israel. Venid y vamos a Sión, oh moradora de Sión, regocíjate y canta, oh moradora de ¿quién? De Sión, oh moradora de Jerusalén, oh
en otras palabras está diciendo, regocíjate y canta, pueblo de Israel, pero canta en el monte Sión, porque ahí habita la presencia de Dios y ahí es la fortaleza, el lugar de la habitación de David en ese momento. Y para nosotros, precisamente para su pueblo, ¿sí?, nosotros tenemos que pensar en esto y en nuestra fe, espiritualmente hablando. Cuando nosotros en el lugar donde adoramos y bendecimos el nombre de Jehová, es como venir y subir al monte Sión, y entonces estamos dentro de la fortaleza porque ahí habita Dios. Por eso David dice, tú eres mi fortaleza, es decir, tú eres el lugar donde yo quiero habitar, porque en la fortaleza estoy protegido, estoy guardado, hay muros alrededor de mí y mi enemigo no me puede tocar porque yo invoco tu nombre en la fortaleza. ¿Sí se entiende o ya los hice bolas? ¿Ok? Entonces, cuando usted adora, cuando usted tiene un problema, cuando usted está enfermo, cuando tiene una necesidad muy grande, y ahorita voy a testificar algunas cosas, usted puede venir al monte de Jehová, subir al monte Sión, en alabanza, en adoración, en exaltación, y que ahí habita Dios más bien, en medio de su alabanza, y usted va a ser guardado, va a ser protegido, va a ser sanado, va a ser restaurado y va a tener provisión en el monte Sión, en la fortaleza. Usted tiene que venir a habitar en la fortaleza y declarar que Jehová Dios es su fortaleza. No diga, sí es nuestra fuerza, pero cuando usted diga, Jehová eres mi fortaleza, usted está diciendo, Jehová, tú eres mi habitación, donde yo quiero morar, donde estoy protegido y donde tú me vas a guardar y me vas a librar de mis enemigos. Amén. Entonces, David, como decíamos, era un hombre de guerra. Sabía que esa fortaleza estaba en un lugar estratégico, estaba en un lugar alto, en el monte Sión, que fue llamada la ciudad de David. Su lugar de protección. Ya no tenía que huir David porque él ya había vencido a todos sus enemigos, mas sin en cambio él inteligentemente previó y se protegió. Era el rey, pero ahora esa fortaleza era un lugar de gloria y alabanza a Jehová su Dios. Amén. David trasladó el arca a la nueva capital, a su nueva ciudad. Sión llegó a ser especialmente el nombre del lugar donde Dios moraba. Y ayer leíamos ahí en Reforma ahorita hay una de exposición de las naciones y todo esto, y estaba la ciudad de Israel y narraba lo que es el pueblo de Israel y muchas cosas que leemos en la Biblia precisamente, y una de ellas me llamó la atención y dice, la tierra de Jerusalén, la tierra prometida, era una tierra completamente árida, desértica, y dice, y ahora el pueblo de Israel, refiriéndose a estos tiempos, dice, habita en un lugar que es muy verde, porque esa fue la tierra prometida que Dios le dio a su pueblo y que dijo, va a fluir ¿qué? Leche y miel. Y él hizo, por eso Isaías proclama y dijo, tú haces ríos en la sequedad, camino en el desierto, ríos en la soledad. Porque esa es la fortaleza, ese es el lugar de la habitación de Dios. Donde Dios habita, voy a decirlo así, todo reverdece, para que me entienda. Donde Dios habita, hay provisión, hay paz, hay sanidad, hay gozo, hay alabanza a Él. Amén. Ahora, Dios, por eso Israel, el pueblo de Israel es muy prosperado. Dios, Jehová de los ejércitos, el Cordero de Dios, habita en Sión. Escuche bien, vamos a leer Apocalipsis, capítulo 14, versículos 1 y 2. Apocalipsis, capítulo 14, versículos 1 y 2. Dice, bueno, ahorita lo espero. Aquí usted lo tenga. Amén. Apocalipsis, bueno, ahí está. Versículos 1 y 2. Dice, después miré y he aquí el Cordero de Dios, el Cordero. Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie, ¿sobre dónde? Sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente.
Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos, ¿sí?, de esta tierra. Amén. ¿Esto qué nos quiere decir? Juan está viendo la revelación del cielo, está viendo al Cordero de Dios y está viendo que el Cordero, ¿sí?, habita ¿qué? En el monte Sión. Y el monte Sión es un lugar de alabanza, de adoración. Y Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces, en donde hay alabanza, ahí va a habitar Dios. Y si usted exalta y glorifica, aprende a adorar y a bendecir a Dios, su nombre, a levantar su nombre, a exaltarle, usted está haciendo su propia fortaleza. Usted está rodeando su casa de muros de protección de Dios. Cuando usted adora en su casa, cuando usted bendice su trabajo, cuando usted bendice el nombre de Jehová en su escuela, en sus estudios, en lo que usted haga, usted está creando su fortaleza, está haciendo su monte Sión. Usted está habitando en medio de la presencia de Dios y usted ahí, le voy a decir, usted en medio de la presencia de Dios, usted es intocable. El mal no lo va a poder tocar. El problema está, la situación está en que nosotros como seres humanos nos salimos de la fortaleza, damos un paseo por la ciudad. ¿Sí me explico en eso? Y cuando nos salimos de la fortaleza estamos sin protección y ahí es cuando suceden cosas. Ahí es cuando suceden cosas. David cuando pecó es porque estaba fuera de su fortaleza espiritual. Él tuvo que haber ido a la guerra y se quedó en su casa. Si tú le dices a tu papá, es que voy a ir a la escuela, vete a la escuela, no te vayas a otro lado. Si tú le dices a tu mujer, es que voy a ir a la oficina, vete a la oficina, no te vayas a ir a otro lado, porque estás fuera de la fortaleza. ¿Me explico en esto? Entonces, la fortaleza, con este pasaje que acabamos de leer, confirmamos y declaramos que el Cordero de Dios habita en el monte Sión. Donde hay alabanza y adoración, ahí habita Dios. La fortaleza, monte de Sión. Okay. La fortaleza de Sión. Ahorita va a entrar un carro, pero ustedes no oigan la sirena, viene a otra cosa, no se preocupe, todo está bien. Esperemos que no sea muy escandalosa. La fortaleza, monte de Sión, ciudad de David, el lugar de adoración y exaltación, porque ahí habita el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La fortaleza es una ciudad de protección y adoración. Ahora bien, para nosotros, en este tiempo, ¿qué significa habitar en la fortaleza? Váyase ahí a Isaías 25:4. Amén. Isaías 25:4. Usted tiene que tener fe, porque usted y yo tenemos esperanza en Cristo Jesús y por su Espíritu Santo. No importando, ahorita vamos a ver la situación por la cual usted esté pasando. Dice, porque fuiste fortaleza, ¿qué? Al pobre. O sea, si usted es pobre, pobre económicamente, pobre de espíritu, ¿sí?, pobre en carácter, pobre en inteligencia, usted puede venir y habitar en la fortaleza. ¿Por qué? Porque Dios es fortaleza al pobre. Fortaleza al menesteroso en su aflicción. Ojo, refugio ¿contra quién? Contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Voy a repetir esto. Voy a repetir de refugio. Refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Hasta ahí. Cuando habitamos nosotros en la presencia de Jehová, en nuestra fortaleza, ¿sí?, cuando Él es nuestra fortaleza, cuando Él es nuestra habitación, ¿sabe qué? Los dardos del enemigo van a rebotar. Estamos protegidos por Él.
y Él es sombra en el calor, ¿sí? O sea, Él nos da descanso en medio de las situaciones difíciles, Él nos da paz. Quizá muchas cosas no se resuelvan al instante, pero cuando usted tiene paz dentro de usted, cuando hay paz dentro de su corazón, las cosas empiezan a fluir de otra manera. Ahorita lo voy a explicar. Entonces, ¿qué significa el turbión? Porque luego leemos y como que, bueno, pues, ¿qué es eso del turbión? Turbión significa, ¿sí?, aguacero, fíjese bien lo que es el turbión, aguacero muy violento acompañado de fuertes vientos, algo que cae como un fluido que cae de golpe y que aparece con mucha fuerza. Eso es un turbión, como una tormenta, ¿no? Como un huracán, vamos a decirlo para entenderlo de alguna manera. Turbión, aguacero muy violento acompañado de fuertes vientos, algo que cae de golpe y que aparece con mucha fuerza. ¿Ok? Entonces, ilustrando esto espiritualmente, ¿sí?, nosotros estamos rodeados de la presencia de Dios y somos guardados y el enemigo rebota en nuestros muros. Yo le voy a decir, seguramente usted, sin saberlo, se ha cruzado con gente que secuestra, gente que vende droga o gente que es ratera y usted ni siquiera se ha dado cuenta, ¿sí? Ustedes escucharon una noticia en esta semana que fue el tema de la semana, que secuestraron levantaron a 12, ¿sí escucharon eso? A 12 jóvenes en la zona rosa, ¿ok? Nuestra compañía se cambió de edificio precisamente a la zona rosa, justo en la Glorieta del Ángel, y el frente de nuestro edificio, nuestras oficinas dan hacia el Ángel, pero las espaldas del edificio, de donde entramos y salimos del estacionamiento, da a una callecita que se llama Lancaster. Y si usted escuchó en la semana, ¿sí?, ahora fíjese cómo se ha multiplicado la maldad y cómo el narcomenudeo, las bandas de la delincuencia organizada han superado ya al gobierno, la verdad. Y ahora hay unos bares o antros, como le dicen ahora los jóvenes, que se llaman after hours, o sea, después de que cierran los otros, se abren unos nuevos antros, abren para el servicio. Es decir, en la actualidad se supone que hay un reglamento de bares y de antros que pueden trabajar 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 de la mañana, 4 de la mañana y tienen que cerrar, ya no pueden vender bebidas alcohólicas. Pero resulta que la inteligencia de la mafia, ¿sí?, ahora hay antros y bares que abren a las 6 de la mañana y cierran a las 3 de la tarde. ¿Sí se da cuenta de esto? O sea, puedes continuar la fiesta día y medio, ¿no?, o un día completo. Y sobre todo, ¿sabe qué es ese tipo de antros o de bares? Es precisamente de los delincuentes y de los secuestradores y de los narcomenudistas que están vendiendo droga durante toda la noche en los antros y cuando terminan de trabajar se van ellos a divertir a ese tipo de antros. Pero resulta que una banda más fuerte o más grande, ¿sí?, algún interés han de haber tocado, y llegaron el domingo hace 8 días a las 10 de la mañana, ¿sí?, a un antro de esos que le estoy explicando, que precisamente está atrás, y nosotros sin saberlo, nosotros caminamos siempre en esa cuadra para ir a comer, por ahí entramos para entrar a la compañía, por ahí salimos para salir e irnos de la compañía, y nunca nos imaginamos que enfrente de la salida del estacionamiento, 3 negocios, ahí fue el secuestro de estos 12 jóvenes. ¿Sí? Y nosotros caminamos diario ahí. Imagínense un día que se arme una balacera ahí y que un fuego cruzado, todo esto. ¿Sabe por qué no va a pasar? Porque Jehová es nuestra ¿qué? Fortaleza. Usted ha sido guardado sin darse cuenta.
Si usted tiene fe en Cristo Jesús, si usted tiene esperanza en Cristo Jesús, ¿sabe qué? Usted ha sido guardado. Sus hijos, yo les comenté esto a las gemelas, a Israel, a Lucero, estábamos ahí tomando un café y dije, a ver, la situación está de esta manera, ustedes tienen que orar, no pueden apartarse de Dios, ustedes tienen que cubrirse, y la oración del justo, le dije, puede mucho, y la oración es, Señor, líbranos del mal. Y la palabra en primer libro, en la primera epístola de Juan, dice que los hijos de Dios no seremos tocados del mal. Yo le digo, Señor, hazme invisible a los ojos de los rateros. Y mis amigos, todos que caminan en la calle de Hamburgo, si ustedes conocen por ahí, Hamburgo, Florencia, Londres, todo eso, muchos ya han sido asaltados por raterillos que andan ahí sobre Reforma y sobre esas calles de Hamburgo. Usted y yo hemos sido librados de la mano del cazador. ¿Sabe por qué? Porque habitamos en la fortaleza. Ahora, si usted no quiere estar dentro de la fortaleza, si usted se sale de la fortaleza, hermano, entonces cuando le suceda algo, no diga que es de Dios. Dios lo va a permitir. Dios permite en nuestra vida muchas cosas, pero muchas de esas es para volvernos a llamar. Y yo le voy a decir una cosa, David, este rey David que estamos inteligentemente, que actuó inteligentemente, que se metió con el Señor, se equivocó varias veces. Pero yo le voy a decir, hay veces que si yo le digo el pecado de David, usted inmediatamente se remonta a qué pecado. Dígalo fuerte. De adulterio, ¿no? Pero ¿sabe qué? David cometió otras faltas que a veces a nuestra vista pudieran parecer insignificantes y que nosotros las cometemos a veces dentro de la iglesia. Por ejemplo, David se equivocó cuando quiso censar al pueblo, cuando quiso contarlo. Y le voy a decir por qué se equivocó. Porque Dios le había dicho a Abraham, ¿sí?, que él iba a ser padre de multitudes y que iba a tener una gran descendencia, y que su pueblo, le dijo a Abraham, mi pueblo va a ser incontable como las estrellas del cielo o la arena del mar, va a ser incontable. Y Dios no le había dicho a David, censa al pueblo. Y David, en su vanidad de decir, a ver, sobre cuánto pueblo yo estoy reinando, ¿no? ¿Sí se da cuenta de esto? Y censa al pueblo, y el profeta dijo, oye, el sacerdote, pues, ¿por qué? Pues, ¿qué? ¿Para qué? No, pues tú cuenta al pueblo, a ver, por tribus, que se ordenen y paz. Y ¿sabe qué? La ira de Dios vino sobre David. Por orgulloso, por vanidoso. Se nos van, hermano. Y en la iglesia, en la actualidad, hay varios pecaditos. Bueno, entre comillas, ¿no? Pecado es pecado, ¿no? Pero ¿sabe qué? Hay pecado de omisión. Hay pecados precisamente de orgullo o de soberbia. Hay pecados de incumplimiento. Si te contrataron para algo, cumple para lo que te contrataron. Si te pagan para algo, haz tu labor para la cual te pagan. Si te dan la oportunidad de ir y decir, ¿sabes qué? Te voy a apoyar, estudia, échale ganas, pues estudia. No robes. Esos pecados perjudican más aquí en la iglesia que a veces el pecado de adulterio, que es más escandaloso, que igual perjudica. Si eres ama de casa, cumple con tus obligaciones. Si eres un trabajador, cumple con lo que te dijeron, para lo que te están pagando. David, ese simple pecado, ¿sabe qué le costó a David? Porque como David tenía un corazón para Dios y era un adorador, David, en su corazón había un anhelo, había el anhelo de construirle casa a Jehová, a Dios. Y cuando David hizo este tipo de situación de faltas, Dios le dijo a David, ¿sabes qué? Tú no me vas a construir casa a mí, así es que va a ser tu hijo el que me construya casa. Y David se quedó con las ganas, como que era el colofón de su reinado, de su relación con Dios, construir el templo a Jehová, ¿no? La casa de Dios. Y Dios no se lo permitió. Entonces, usted y yo tenemos que soltar esas pequeñas faltas, porque si nos aferramos a situaciones, ¿sabe qué es lo que va a suceder?
que nos vamos a salir poco a poco de la fortaleza. Y fuera de la fortaleza estamos desprotegidos, no tenemos los muros espirituales que nos rodean. Nuestra fe desfallece, nuestras fuerzas se cansan, desfallece nuestro cuerpo, espiritualmente andamos bajos. Y ¿sabe qué otro pecado hay ahorita en la mayoría de las iglesias, y lamentablemente aquí con nosotros también? Es a veces la falta de compromiso. No nos estamos comprometiendo lo suficiente. Ahorita yo le dije a los del grupo de Alabanza, ¿saben qué? Vayan a la velada el 14 de junio, hay velada, y es un poco vergonzoso que nosotros hemos ido, y una vez que fuimos hace un mes, nada más estábamos el hermano Mario y nosotros 5. Hace un mes que fuimos en mayo, nada más estaban unas hermanitas que ayudan, no me acuerdo, se me olvidan sus nombres, que ayudan aquí en la escuela, ellas y nosotros. Y las otras iglesias van con sus jóvenes, van con sus pastores, van con así. Y la verdad se siente así se siente feo, ¿no? De que pues no ver a los hermanos, y aunque se arma el convivio, la verdad se han puesto muy bien las veladas, adoramos, bendecimos al Señor, hay un grupo que dirige muy bien, cantamos las alabanzas y todo esto, y la que menos va es nuestra iglesia, hermano. No necesita usted adulterar, fornicar para ofender a Dios. Pecados de omisión, pecados de vanidad, de soberbia, que fue el pecado de David en ese momento, orgullo, falta de compromiso, también son pecados que nos sacan y que afectan a la iglesia y que nos sacan de la fortaleza. Ahora, tenemos que venir, pedirle perdón a Dios y volvernos a meter a ese compromiso con Él. Yo por eso la otra vez les testifiqué un poco de esto. La verdad es que a mí la iglesia donde yo crecí durante casi 20 años, a mí esa iglesia me bendijo mucho, nos bendijo mucho a los jóvenes que estábamos en ese tiempo, porque fuimos muy comprometidos con la iglesia, muy comprometidos con la iglesia. Y no solo de venir aquí al frente a tocar y conocerlos, nos relacionábamos con la iglesia. A veces que me hablaban, oye Sergio, la hermana fulana se va a cambiar de casa y necesitamos chalanes. Pues íbamos 3, 5, 8, 10 jóvenes a ayudar a cargar muebles para cambiar. Oye, es que necesita pintar su casa, ahí íbamos. Y las hermanas, las familias nos daban ofrenda, nos daban de comer, necesidad que teníamos nos la suplían, porque éramos los jóvenes de ese tiempo, de ese momento, estábamos comprometidos con la iglesia. Tenemos que volver a ese compromiso y tenemos que estar dentro de la fortaleza para que Dios nos siga bendiciendo y nos siga protegiendo, y sus muros, ¿sí?, el turbión choque contra esos muros y nuestra vida, tanto física como espiritual, no sea afectada, hermano. Usted hoy tiene que creer eso. ¿Sabe qué? Usted necesita meterse a la fortaleza. Hay muchas cosas, repito, muchas situaciones que se mueven a nuestro alrededor y que necesitamos nosotros estar protegidos precisamente para que ninguna de ellas nos toque. Amén. Dios nos guarda, pero dentro de nuestra fortaleza tenemos que tener una parte de exaltación y de adoración, porque el monte Sión, la fortaleza, es un lugar de adoración. Lea ahí, vamos ahí a segundo libro de Crónicas, capítulo 6, versículo 14. Amén. Segundo de Crónicas 6, 14. Dice: Jehová Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y ¿qué? Y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti. ¿Qué dice? A veces sí y a veces no. Y es que me hicieron cara, y es que pues ¿para qué voy? Y es que pues no hay esto, no. Y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti, ¿de qué? De todo su corazón. O sea, los que se entregan a Dios. ¿Para quién es la misericordia de Dios? Jehová es Dios en los cielos, no hay nadie como Él, hermano. Ninguna otra persona, ningún otro ser, ningún otro Dios que tú pudieras mencionar te va a guardar y va a extender su misericordia, y sobre todo va a guardar su pacto, más que con los siervos de Dios que caminan delante de Él con todo ¿qué? Su corazón. O eres frío o eres caliente, pero no seas tibio porque te van a vomitar, vas a ser vomitado.
como hoy en día en los jóvenes, ¿no? Les encanta amanecer vomitados, ¿no? Y las chavas bien. Vamos al centro chelero. Ahorita Areli se acaba de graduar de preparatoria y sus amigos se fueron 15 días a Cancún. Imagínense, 20 jóvenes entre 18 y 19 años, ¿qué no hicieron? Mejor no se imagine, volvamos a la palabra. Sin papás, solos, imagínense. Segundo de Crónicas 6:14, segunda de Crónicas 6, ahora avánzale nada más al versículo 18, más, en el segundo de Crónicas 6, versículo 18, más, es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. He aquí los cielos, y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que he edificado. Ahí está hablando Samuel, invocando el nombre del Señor y diciendo: Señor, si los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿habitarás tú conmigo? ¿Habitarás tú en la casa que te he edificado? Y más adelante el Señor le contesta: yo voy a habitar en esta casa porque este templo me ha agradado y tu actitud me ha gustado, y si tú no te apartares de mis mandamientos y serás en grande manera bendecido. ¿Con quiénes guarda su pacto Dios? Con los que habitan en Sión, con los que habitan en la fortaleza, con los que, es decir, con los que le invocan, le adoran y le sirven de todo ¿qué? Su corazón. Eso es habitar en la fortaleza, hermano, tener un compromiso con Dios. Y cuando tú haces esto, cuando tú adoras a Dios, cuando tú le bendices, estás llenando tu fortaleza de la gloria de Dios, tu lugar de habitación. Él es tu refugio, tu salvación. No necesitas más, no necesitamos más. Hay paz donde Él está, ahí hay paz. La inseguridad, como yo dije, está tremenda. E imagínense a media cuadra de nuestro trabajo que haya ocurrido ese evento que se está comentando en todo el mundo. Bueno, no en todo el mundo, en todo México. Ajá. ¿Sí? Y sabe, yo le voy a decir algo. Por eso leí Juan 14. La Biblia también es muy clara y dice en Jeremías, hablando Dios, hablando Jehová, dice: porque yo sé los pensamientos que tengo hacia vosotros, que son pensamientos de bien y no de mal, porque yo quiero que su fin sea bueno y tengan paz. Porque los pensamientos de Dios hacia nuestra vida son pensamientos de bien, son pensamientos de paz. Y en el capítulo 14 de Juan que acabamos de leer, Jesús está despidiendo de sus discípulos. Jesús está dialogando con sus discípulos y le está diciendo: ¿saben qué? Yo tengo una misión aquí que cumplir y me voy a ir, pero ustedes me duelen mucho. O sea, yo no quisiera dejarlos. Y fíjense, esto es padre porque somos humanos y somos carne, hermanos. Y los discípulos se sentían seguros al lado de Jesús. ¿Sí se da cuenta de esto? Cuando Jesús es apresado, ellos sintieron miedo, un miedo tal que se fueron a esconder. Se fueron a esconder porque Jesús era su líder. Él los cuidaba, Él los protegía, Él les enseñaba, Él les daba de comer incluso, ¿ok? Y cuando Jesús es apresado, se escondieron. Entonces tú y yo no podemos estar separados de Jesús porque vamos a empezar a sentir miedo. Entonces tienes que doblegar tu carácter, tienes que despojarte de ti mismo, tienes que decir: bueno, ¿quién soy yo para querer contar al pueblo, no, por decirlo así? ¿Quién soy yo para que me traten bien? ¿Quién soy yo para que me hagan una buena cara? O sea, si me la hacen, qué bueno, y si no, yo de todas maneras sigo permaneciendo fiel en Dios, ¿no? Y sigo yendo a la iglesia. La iglesia es un lugar de fortaleza, hermano. Aquí es una fortaleza, aquí estamos guardados, aquí estamos cubiertos. Entonces tú no puedes abandonar la iglesia, tú no puedes dejar de venir a la iglesia, tú no puedes dejar de prescindir de la presencia de Jesús. Tú no puedes decir: de Jesús, pues no te necesito, no, porque en ese momento los discípulos sintieron miedo, hermano. Sintieron miedo, pavor, y Pedro, que era el más atrevido, no era el más valiente, ¿sí? Los seguía de lejos a Jesús y ahí iba escondiéndose a ver qué pasaba, y se metía entre la gente y todo. Y Pedro le decía a Jesús: Jesús, yo no te voy a abandonar, yo voy a estar contigo. Y le dijo: mira, Pedro, cállate, porque hoy me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante 2, ¿no? ¿Sí me explicó?
los discípulos se sentían cobijados cuando estaba Jesús con ellos. Entonces pasa todo este rollo, pasa todo esto de que agarraron, que Pedro niega a Jesús, Pedro se entristece en gran manera, pero Jesús en el capítulo 14 de Juan que leímos le dice, pero no te preocupen, porque aunque yo me voy, enviaré ¿qué? Al Consolador. Voy a enviar a mi Espíritu, y como yo voy al Padre, y el Padre está en mí, y yo en vosotros, entonces si me amáis, guardad mis mandamientos, para que no rompamos la comunión, para que no te salgas de la fortaleza. Amén. Y fíjense, tal es, yo quiero leer esto, hermano, porque tal es el amor de Jesús para nosotros, que en cualquier circunstancia, Jesús siempre tiene pensamientos de bien para nosotros. Abra su Biblia, San Juan, capítulo 21. En este pasaje Jesús ya fue crucificado y Jesús resucitó al tercer día. ¿Sí saben esto, que Jesús resucitó? ¿Ok? Él vive hoy, amén. Les tengo una noticia, Cristo vive. Y Juan 14 dice, porque yo vivo, vosotros ¿qué? También viviréis, siempre pensando en nosotros. Esto es padre. Ahora, San Juan, capítulo 21, vamos a leer del versículo 1 al 14. Es una historia padrísima. Vea, dése cuenta, hermano. No crea que usted tiene provisión por lo inteligente que usted es. Jesús le da la provisión y la inteligencia para hacer las cosas. Dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. Es decir, no tenemos ya qué hacer, vamos contigo, ¿no? Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron, no. ¿Sí? Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, es decir, Juan, le dijo a Pedro, Pedro, ¿qué crees? ¿Qué onda, Juan? ¿Pesa mucho la red? Sí, pero no puedo sacarla. Pero no es eso. ¿Qué crees? ¿Qué, Juan? Ese que está ahí es el Señor. Amén. ¿Puede imaginarse esto? Ese que está ahí es Jesús. Entonces Pedro, siempre el impulsivo, ¿verdad? Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, ¿qué dice? Se puso su bata porque pues, estaban pescando ahí, se había quitado la túnica o no sé, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y ¿qué? Se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vea esto, hermano, por favor lea esto. Al descender a tierra, ¿qué había? ¿Quién puso las brasas? ¿Quién encendió la fogata? ¿Quién puso las piedras? Era la medianoche, no había nadie. ¿Me explico, hermano? ¿Comprende? El amor de Jesús siempre pensando en nosotros. Dice, les preguntó, ¿ya comieron? No, no hemos comido, pues no hemos pescado. Bueno, pues mientras echan la red, yo voy a preparar esto. Amén. Dice, ¿qué dice? ¿En cuál? Traed la tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Amén. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red de la tierra a tierra llena de grandes peces, 153, ellos los contaron, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed.
y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado, ¿qué?, de los muertos. Cuando yo estaba leyendo esto, hermano, la verdad, o sea, mi corazón se conmovió así. Hay veces que he tenido 100 pesos en la bolsa, pero yo le digo, bueno, vamos a comer, vamos a estos niños, porque es el amor del Padre, ¿no? ¿Sí me explico? Hay veces que usted se ha quitado algunas cosas por dárselas a los hijos. Hay veces que usted dice, bueno, pues yo no me compro esto ahorita, pero bueno, ahí está, ¿sí? Jesús piensa así por nosotros, hermano, o en nosotros, o para nosotros. Ahí están todos desconsolados, están tristes, ya no está el maestro, ya se escondieron, se salieron, yo no sé, Jesús había resucitado, estaban solos, se sentían desamparados, ¿sí? Y de repente Pedro, medio aburrido ya sin hacer, dice, ¿sabes qué? Pues yo voy a ir a pescar, pues total soy pescador, pues vamos a pescar, ¿no? Y ahí todos los demás, pues yo voy contigo, y Juan y Jacobo, yo voy contigo. Y estaban a media barca y no habían pescado. ¿Se imaginan la cara de los apóstoles? ¿Se imaginan la cara de estos pescadores? Hijo, como nosotros, ¿no? Hijo, no he vendido nada en todo el mes, ¿no? O, chin, necesito pagar la colegiatura y no he cobrado, ¿no? Necesito pagar la renta y no tengo, ¿no? Y ahí están los discípulos. En su mente, en su entendimiento, pues estamos aburridos, no hemos pescado nada, pero pues o sea, ¿qué más da? De repente se aparece Jesús, ¿no? Y les dice, ustedes, ¿tienen de comer? No hemos pescado nada, ¿no? Y les dice, bueno, pues echen la red hacia su derecha y van a ver. Cuando hacen eso y empiezan a sacar los peces, Juan, el discípulo amado, están ahí y le dice, Pedro, es el Señor. No inventes, no, sí es Jesús, ¿no? Y van sacando la red y dice, no, pues espérame, tengo que ir a verlo. Y dice que se pone su ropa y se echa ahí al mar, ahí caminando, corriendo, yo no sé a qué altura estaban. Pero ¿sabe qué? Pedro como que estaba medio apenado con Jesús. No lo habían confrontado, ¿no? Había llorado, lo había negado. Se había salido de la fortaleza, se sentía lejos de Jesús. De tal manera que no corrió el hijo, no lo abrazó y Señor Jesús, qué bueno que estás aquí, ¿no? Sino que empezaron ahí y llegaron los demás y el pensamiento de Jesús hacia nosotros, pensamientos de bien, de paz y no de mal. Como ya había sabido que no habían comido, no habían pescado, tenían hambre, hizo el fuego, puso el pescado y les dio de comer. ¿Cuántas veces tú has recibido alguna sorpresa, algo que no esperabas, algo que, mira, me cayó esta lana extra, o mira, pude hacer esto o aquello o el otro? ¿Sabes qué? Es que Jesús se te adelantó. ¿Se imaginan ya el hambre que traían? Cargando, pescando y todo esto. Y el olor a pescado asado lo pueden percibir ahorita, si ya tienen hambre. Lo puedes percibir, huele a leña, ¿no? Tuvo que haber fuego, si no, ¿cómo iba a asar las brasas, hermano? Y ese olor a leña, En la sierra de Oaxaca, el olor a leña es exquisito, hermano. Los frijoles están hirviendo, queso, tortillas clayudas, así grandotas. Manjar de reyes, hermano. Y Jesús alimentando a sus discípulos, a los que amaba. ¿Y tú y yo qué estamos haciendo por Él? ¿Te estás quedando en la fortaleza o de plano te estás saliendo, hermano?
¿Dónde te quieres ubicar tú? Los discípulos se sintieron otra vez arropados, se sintieron otra vez cerca de Jesús, se sintieron otra vez que estaban ahí. ¿Quieres habitar en Sión? Debes adorar, debes exaltar, debes confiar, debes acercarte a Jesús, debes buscar su rostro, debes clamar a Él, hermano, aún en medio de la miseria, aún en medio del dolor, aún en medio de la tribulación. Yo te voy a testificar esto, y este es el último pasaje que vamos a leer. Al principio, yo hice una mala inversión en una persona todo el año pasado, hermano, y esa persona nos defraudó y quedó muy mal y nos dejó económicamente desestabilizados en nuestra oficina, hermano. Y de enero a la fecha hemos pasado una crisis difícil y hemos vivido prácticamente al día. Todo lo que entra casi está saliendo así, de pagos, pagos y pagos. Pero yo te voy a decir una cosa, yo a principios de mayo, ¿sí? La primera semana de mayo, yo estaba muy preocupado y un compañero en la iglesia, en la oficina me dijo, oye, te veo cansado, tus ojos se ven cansados, ¿qué te pasa? ¿Qué onda? No, estoy bien, no hay problema, sí, no dormí bien, XZ. Y yo me estaba angustiando y era martes y el jueves Areli tenía que hacer empezar sus exámenes finales y ya para salir de la preparatoria, para graduarse. Y en la escuela, en el TEC de Monterrey, si no pagaste aquí, el jueves ella está suspendida para no poder hacer sus exámenes. Y eso era lo que más me angustiaba, porque Arely se había estado esforzando, pensar que no pudiera hacer sus exámenes, ¿no? Y eso me tenía a mí así, y dije, Dios mío, ¿qué hago? ¿Pido un préstamo mientras o qué? Así ya muy angustiado. El martes yo fui a hacer mi ejercicio y saliendo me quedó una media hora antes de irme a la oficina y fui a tomar un café. Y como tengo una lectura diaria aquí, dije, Dios mío, a ver, pensando, ¿no? Tratando yo de resolver, en lugar de ir a la fortaleza. ¿Ya me entendió? Entonces yo le dije, Señor, ¿qué onda? A ver, ¿de dónde? A ver, ¿a quién si voy a ver a esta persona, a ver si me paga la póliza que me debe, me debía gente, me debe dinero a mí y no me ha pagado, en fin. Entonces dije, ¿qué hago? Y de repente yo empiezo a leer la palabra que aparece aquí, que estoy leyendo. Y abra su Biblia en Job. Y esta palabra yo creo que es para muchos o varios de los que estamos aquí. Job capítulo 11, versículos del 13 al 20. Job capítulo 11, versículos del 13 al 20. Amén. Job 11. Fíjese bien lo que dice. Dice, si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, ojo con esto, hermano, ojo con esto, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. ¿Y qué dice aquí? ¿Y olvidarás qué? ¿O te acordarás de ella como de aguas que qué? Que pasaron? La vida te será más clara que el mediodía. Aunque oscureciere, serás como la mañana. Tendrás confianza, porque hay ¿qué? Dígalo fuerte, tendrás confianza porque ¿qué? Porque hay esperanza. Mirarás alrededor y ojo, dormirás, estarás ¿qué? Seguro. Te acostarás y no habrá ¿qué? Y muchos suplicarán tu favor. Amén. Muchos suplicarán tu favor. Tú estarás rodeado de paz. No habrá quien te espante, ¿sí? Pero ojo, vamos a terminar el versículo. Pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio, y su esperanza será dar ¿qué? El último suspiro. Cuando yo leí esta palabra, hermano, o sea, en ese momento el Espíritu vino y yo estaba en el café sentado, pero mire, doblé mi cerviz, doblé mi cabeza y empecé a derramar lágrimas ahí en el café. Se lo digo delante de Dios. Dije, Señor, gracias.
en este momento yo no sé cómo van a salir las cosas, yo no sé de qué manera, pero yo voy a hacer lo mío. Tú me fortaleces, estoy dentro de ti, tú me contestas en esta mañana y yo descanso en ti, Señor. En ese momento, o sea, como de esas cosas, así como han ilustrado a veces, ¿no? ¿Cuántos kilos llevas aquí de costal cargando? ¿Sí? Y como que lo sueltas y te enderezas y te paras, ¿no? Y yo le voy a decir, el jueves, yo no pagué la colegiatura hasta el jueves en la noche, pero Dios empezó a mover de tal manera que yo le dije a Areli, checa si estás en la lista de suspendidos, ¿no? Así, el miércoles en la tarde. Y revisó su página de la escuela y dijo, no papá, es que no estoy en la lista de suspendidos. Pudo hacer su examen el jueves, empezar sus exámenes finales, y yo en la noche de jueves tuve el dinero para pagar y que ya no tuviera problemas en sus demás exámenes. Y a manera de testimonio, este jueves hizo 8 días y fuimos a recibir su certificado, su diploma de ya graduada de la preparatoria. Amén, completada. Y le voy a decir, a partir de ese día que yo descansé y que dije, Señor, yo voy a ver pasar mi miseria y me voy a acordar de ella, ¿sí? Como aguas que pasaron. Y en la oficina ha empezado a caer dinero prácticamente diario desde todo este mes de mayo, porque casi fue al principio del mes. Cosa que 2 semanas antes había días que no caía absolutamente nada, hermano. Y le repito, todo eso que está cayendo ahorita, estamos pagando, estamos tapando, pero no estamos teniendo más endeudamiento. ¿Sí me explico? Y yo lo declaro en esta mañana que en 2 o 3 meses yo le voy a testificar en qué posición estamos. La fortaleza es el lugar de tu refugio, hermano. La presencia de Jehová es donde tú debes habitar. Doblega tu carácter, doblega tu forma de ser. No es por ti, Él es el que da la inteligencia. No mereces, hermano. Tú y yo no merecemos nada. Es el amor y la misericordia de Dios que nos tienen en pie. Y si a lo mejor tu necesidad no es económica, qué bueno, ¿no? Tú síguele dando gracias a Dios. Pero a lo mejor es que tus enemigos son otros. Repito, a lo mejor puede ser la envidia, el egoísmo, el ser conflictivo, mentir, no entregar todo tu corazón a Dios, ser irresponsable en las tareas que tienen que hacer. Precisamente esta persona que les digo, esta mala inversión, fue irresponsable, actuó irresponsablemente con nosotros, hermano. Y es de una iglesia. Y mi secretaria, que es bien guadalupana, me dice, oiga, ya no contrate de la iglesia, por favor, ¿no? ¿Sí me explico? Y esa chava que es toda guadalupana me ha sido más leal y más fiel que 2 o 3 personas. No nos salgamos de la fortaleza, hermano. ¿Quieres provisión de Dios? ¿Quieres que siempre haya pan en tu mesa? ¿Quieres ser sanado? ¿Quieres ser fortalecido? No dejes de invocar el nombre de Jehová y sírvele de todo tu corazón. Sírvele, hermano. Sírvele de todo tu corazón. Comprométete con Él, que Él indudablemente está comprometido contigo y se va a adelantar. David iba adelantado, ¿por qué? Porque Jehová estaba con él, ¿no? ¿Sí? Y créame que en todo este mes nunca ha faltado el pan en nuestra mesa. Y a veces comemos demasiado bien. Y a veces le digo a Lucero, ¿sabes qué? Cómprate 1 kilo de bisteces, compra frijoles y eso comemos. Y es riquísimo comer en paz. No te salgas de la fortaleza, porque ahí envía Dios bendición y vida eterna.